Muy buenas tardes, comunidad de Machalí. Como todos los días martes nos juntamos a dibujar en nuestra clase online. Y en esta oportunidad, ¿cierto? Pasando ya al elefantito, que fue nuestro ejercicio anterior, vamos a hacer un león. Y para esto vamos a hacer un estudio del cuerpo del león, ¿cierto? Vamos a tratar de ubicar la cabeza aquí, con un óvalo. La melena en la cabeza del león, la vamos a empezar a ubicar. En este espacio, después vamos a subdividir este óvalo, ¿cierto? En un óvalo más chiquitito, acá, para empezar a ubicar la cabeza. El cuerpo lo vamos a hacer como un rectángulo hacia acá. Ahí tenemos la figura del león, ¿cierto? Tenemos las patitas, las vamos a empezar a hacer en diagonales hacia acá. Una lleva una pequeña diagonal y la otra, las patas delanteras, ahí también se proyecta una pequeña diagonal hacia adentro. Pero esta se ve más recta esa, y esta tiene más diagonal. Las patitas, las patas de atrás, el cuerpo es casi como cuadradito aquí, rectangular, ¿cierto? Sale el volumen de la patita hacia abajo acá. Y la otra patita que está por detrás, también, ahí de manera paralela, se estira hacia abajo. Esta va a ser nuestra estructura sencilla, ¿cierto? Nuestro dibujo por cajas. Ahí para que vayan recordando que siempre cuando hagamos dibujo nosotros vamos a empezar a integrar las cajas. Y las cajas son las formas geométricas más las líneas. Entonces hicimos óvalos, ¿cierto? Hicimos diagonales, las líneas diagonales, un rectángulo. Y esta va a ser nuestra estructura básica. Para después con el plumón rojo vamos a empezar a definir la figura del león. Vamos a empezar a ubicar la forma que tiene. Podemos hacer termina como una especie como de trapecio acá. La figura se hace más finita. Trazamos un eje para ubicar los ojos. Aquí se nota parte de la frente aquí. Tenemos las orejitas que se mezclan con el volumen de la melena. Aquí está totalmente perdida la orejita. Todo esto va a ser una gran melena. Una gran cabellera aquí que tiene el león para protegerse, ¿cierto? De la lucha entre otros leones. Ahí se protege de que no lo muerdan el cuello. Para eso la gran melena. Como son seres, animales poderosos. Entonces, de esta manera se protege la parte más delicada, que es la del cuello. Y este va a ser una gran melena acá. Y después la carita, ¿cierto? Lo vamos a dividir. Tenemos el mentón, que sería la parte más baja acá del trapecio. Este es el trapecio, que es una forma, como un triángulo que le cortaron la puntita, está como al revés. Y después vamos a hacer aquí, vamos a trazar la línea de la boca. Y esto sale, pero súper mágico, el dibujo del león. Aquí tenemos la comisura aquí entre medio de los labios. Y hacemos la nariz, ¿cierto? Y la estructura de los ojos, ¿cierto? Ese eje nos puede ayudar para ubicar los ojos. Y lo vamos a hacer acá. Y como siempre uno dice, tiene ojito de gato a las personas, ¿cierto? Porque el ojito va inclinado hacia adelante, ¿eh? El ojito va así. En esta dirección, y aquí vamos a hacer el ojito inclinado. Aquí se ve menos el ojito porque tiene sombra esta parte de acá. Aquí se proyecta, la luz viene de aquí y proyecta una sombra hacia este ladito. Entonces todo este plano lo vamos a, nosotros a través de una forma plana, ¿cierto? Un plano de una forma cerrada. Vamos a empezar a hacer como la parte de la sombra aquí, a ubicar cómo se distribuye la luz y la sombra. Aquí se mete la sombra para este ladito. Todo este plano del cuerpo está en sombra y aparece unos toquecitos de luz aquí en las patitas y en la parte de delante acá de la melena. Aquí yo también hice una diferencia, porque también aquí esta parte es más oscurita, esta parte de abajo, y aquí es más clarito la melena, en esta parte central aquí. Excepto por unas pequeñas sombras y unos brillos que son unos grises más claritos que están por este lado. Aquí. Pues ya con esto ya tenemos bien ubicado la forma de la carita, ¿cierto? Vamos a empezar a trabajar la luz y la sombra. Tenemos las patitas poderosas, ¿cierto? Del león. Aquí
La pata tiene un musculito hacia atrás aquí. Y este eje nos sirvió para construir nos sirve para construir la patita. Y aquí tenemos una pata poderosa acá adelante y termina aquí en los deditos. Aquí como está proyectado hacia adelante la figura, se ve aquí parte de los deditos. Y la pata llega a esa altura más o menos. Ahí. La otra pata, ¿cierto? De la misma manera. Vamos haciendo la musculatura de la pata del animal. Está un poquito más hacia abajo. Está más bajo, más cerca de nosotros. Aquí hacemos el volumen, ¿cierto? De la patita, el grueso y la forma de los músculos. Ahí. Sería como más o menos esa forma de la patita. Y termina aquí en unos deditos que se proyectan hacia adelante. Pero como está en la tierra no se alcanzan a ver mucho los deditos. Aquí en esta parte se distinguen un poquito mejor en la patita que está atrás. Y por un efecto de sombra que está ahí. En la patita de atrás, ¿cierto? Se proyecta una patita bien musculosa, las patitas de atrás y más anchas, más o menos a esta altura. Y también viene el volumen de la patita aquí. Aquí se nota una parte bien musculosa. Después viene otro pequeño volumen acá. Y termina aquí en un poquito más cuadradito aquí en la parte superior. Ahí se nota un poquito los huesitos de la cadera aquí. Se nota un poquito levantado. Después se inclina y vuelve a aparecer hacia la línea. Acá entonces viene la línea curva hacia abajo. Curva, curva y se endereza un poquito. Cambia ahí un eje ahí de una dirección. Y termina una patita más luminosa para este lado. Y toda esta parte está en sombra aquí hacia atrás. Aquí esta parte tiene un efecto de sombra ahí, que la vamos a trabajar después, ¿cierto? Y se va a comprender mejor. Bueno, por supuesto que el modelo va a aparecer en el video antes de comenzar a dibujar, para que ustedes sepan y lo vean ahí y lo puedan tomar una captura de pantalla o lo puedan descargar y lo puedan tener, para que vayan trabajando con el modelo, es mucho más fácil. Aquí tenemos el otro volumen de la patita trasera y la vamos a correr un poquito más para adelante porque está ocupado harto espacio. Aquí trae la misma dirección de la patita de atrás. Después llega un punto que cambia la dirección de la patita y se hace como casi más vertical. Y cae a la tierra aquí, toca el suelo, ¿cierto? Y esta como está más adelante tiene que ser más larguita. Así que la proyectamos más hacia abajito. Para que ella esté primero, esta tiene que estar primero y la de atrás un poquito más, queda más levantada. Ahí tenemos la patita de atrás, ¿cierto? Una forma bien sencilla el leoncito. Y el resto ya es dibujarlo y sombra y empezar a trabajarlo con el lápiz grafito. Y la colita está media tapada, aquí no se alcanza a ver. Aparece la colita por acá atrás, donde están los pelitos. Y no se ve más colita. Está como perdida atrás del cuerpo acá. Ahí tenemos nuestra figura del león, ¿cierto? Ahí faltaba la parte del tórax acá del cuerpo. Esta parte tiene una pequeña diagonal hacia abajo. Ahí se une con la patita. Y aquí siempre la parte de la botita aquí, en los animalitos aquí de cuatro patas, hacia la guatita se levanta un poquito el volumen. Y la parte de aquí de las costillas, del tronco, del tórax, es más ancho. Y para la guatita para atrás se adelgaza un poquito. Así que tenemos ese volumen. Y ahora, ¿cierto? Lo vamos a llevar nuestro trabajo al papel. Lo vamos a hacer con lápiz grafito. Y tratamos de ubicar la cámara, ¿cierto? Porque la pasé a llevar un poquito con el brazo. Vamos a sacar nuestro modelo para allá mejor para verlo. Ahí que esté la hojita derechita y empezamos a trabajar. Entonces para esto vamos a ocupar un lápiz siempre el HB, que es nuestro lápiz de dibujo. Y empezamos a hacer los mismos volúmenes, ¿cierto? Hicimos el óvalo. Un óvalo más grande, uno más chiquitito. Hicimos después el dibujo del trapecio. Para hacer la estructura de la carita.
Hicimos las patitas, ¿cierto? Una que viene más en diagonal y otra está más vertical. Hicimos un rectángulo para atrás. Y este rectángulo hicimos dos líneas semicurvas, ¿cierto? Que iban hacia atrás, o diagonales. Y después le hicimos el volumen a las patitas, ¿cierto? Empezamos a hacer el volumen. Y todo el trabajo del cuerpo aquí vamos viendo acá, comparando los espacios. Aquí tiene una pequeña línea. Se eleva en diagonal un poquito en la parte de aquí del tórax. Y después el volumen de la línea sube ahí. Y acá atrás, un volumen casi cuadrado del cuerpo aquí. Y como empieza a elevarse la línea ahí como para la espalda. Y tiene una pequeña diagonal. Y en la parte trasera aquí aparece una línea bien musculosa ahí, volumen hacia afuera. Y también en las patitas en volumen hacia afuera. Y se une con el volumen de la patita acá. Y esta patita, ¿cierto? Es una pata trasera que tiene un efecto de sombra aquí, entre medio de la... Más o menos se corta como a esa altura. De ahí lo vamos corrigiendo, ¿cierto? Vamos a partir con la otra patita, de acá. Ahí las patas poderosas del animal, ¿cierto? Del león. Aquí, después de trazar el eje, hacemos la musculatura de la patita. Volúmenes bien sencillos, formas bien simples. Después vamos dibujando con más detalles. Tenemos el volumen del pelo, que es un gran volumen. De la melena, ¿cierto? Que se mete aquí entre medio de las patitas, acá hacia abajo. Y por acá crece ahí un volumen gigante para este ladito. Después tenemos la parte de la orejita, que parte de la oreja que se ve por acá, porque la otra oreja está tapada con la melena, no se alcanza a distinguir. Y toda esta parte de acá se proyecta una sombrita porque la luz viene de este lado. Entonces ya como tenemos apuntado la parte hasta donde llega la melena, vamos a empezar a ubicar también al tiro las sombras. Tenemos, ¿cierto?, las patitas dibujadas, la pata de adelante, la patita de atrás, aquí nos falta la que está de este ladito. Entonces hacemos la línea aquí, se alcanzan a separar las dos patitas, viene casi paralela a la otra y tiene un cambio de dirección y después se proyecta hacia adelante la línea. Diagonal entonces, y acá se nota más sencilla la forma para este ladito. Ahí. Y vamos a hacer la parte del ojito que iría acá. Vamos reservando solamente, vamos haciendo formas sencillas, simples. Aquí este ojito está en sombras. Y estamos haciendo lo mismo que hicimos en este boceto. Son los mismos pasos. El primer boceto que hicimos con pulmón,
tenemos que llevarlo al lápiz grafito. Entonces hacemos la forma de la nariz como un triángulo invertido, y este triángulo como que toma forma de como de alitas de mariposa, así como de, se ve como una alita así la forma de la nariz, y después se quiebra la línea y se separa la forma de la boca. Acá. Aquí tiene una pequeña sombrita en esta parte de acá. Aquí, y termina la boca en una mandíbula cuadrada, ¿cierto? Luminosa. Toda esta parte de los pelitos son más blancos. Y aquí también tiene un efecto de sombra para este ladito, porque se separan los pelitos más blancos de los otros, del color de la piel del león, que son color cafecito, color tierra. Aquí tenemos un efecto de sombra acá. La nariz hacia acá también proyecta una sombra aquí, todo este volumen de la cara. Se proyecta una sombra acá arriba también. Y toda esta parte de acá es más sombra, más oscurito. Aquí se nota un poquito más clarito esta parte de acá de la boca aquí, la parte superior de la boca, pero después hay un plano bien oscuro que está atrás, que ya es como de la melena. Fíjese que todas estas líneas me van a ayudar para poder encerrar después lo que es la luz y la sombra de manera bien sencilla. Estoy dividiendo a través de planos cómo se destruye la sombra, dónde están los valores más claritos, dónde están los más oscuros. Y todo esto lo vamos a ver ahora cuando empiece a trabajar los valores de luz con el lápiz. Levantamos la melena hacia arriba, acá tiene mucho volumen el pelo. El pelito tiene una dirección también. Y así avanzamos, ¿cierto? De manera paulatina, de a poquito vamos avanzando. Paso a paso. Acá tiene una pequeña sombra por aquí. Y se forma un volumen más grande, ¿cierto? De pelito. Como unas pequeñas sombritas hacia acá. El volumen de la melena tiene una parte más luminosa, que es más blanca. O el sol choca ahí y hace que se ilumine más blanco. Así que vamos a hacer esos volúmenes más blancos, que son estos que estoy dibujando acá. Y ahora nos falta todavía. Yo quería empezar ya a trabajar intensidades de luz. Hay que... no, todavía no. Tenemos que ordenar un poquito la luz y la sombra, ¿cierto? Para que sea más fácil después ubicarse. Después ya nos vamos, pero como habían ahí avanzando, toda esta parte también aquí hay una división entre una sombra, empiezan a aparecer unas sombras bien oscuritas. Para acá prácticamente en negro, para este ladito. Pero aquí todavía siguen habiendo planos intermedios. Aquí esta parte debería ser más oscurita, esta sombra es más oscura. Y para acá se proyecta una sombra bien negra. De aquí en las patitas, ¿cierto? Hacemos una pequeña inclinación aquí en diagonal y la sombra se proyecta por todo el borde de la patita hacia abajo acá. Entonces tiene que quedar bien negro, bien oscurito. Y aquí la sombra es más gris, más clarita. Para que también entonces la sombra es más oscurita, todo este volumen del cuerpo bien oscurito acá, de la patita de atrás, aquí se nota este bordecito más oscurito, pero ahí entre ellas se separan, aquí hay una parte que se ilumina un poquito más, y acá hay un espacio de sombra más oscurito, entonces las patitas se ven levemente separadas. Son tonos intermedios los que están atrás, tonos más claritos. Y aquí también la sombra viene, se proyecta como un poquito en diagonal hacia acá. Aparece por acá abajo, se viene por todo el borde de la patita. Este bordecito tiene que ser más oscuro. Y
Aquí aparece un volumen musculoso de la patita trasera, que como él salta, el leoncito es cazador ahí. Las patas de atrás también son más poderosas que la de adelante, más músculos. Y estamos dentro de un fondo, aquí aparece mucha luz, las patitas de atrás bien luminosas, y aparece un plano de sombra acá en la Tierra. Un plano de sombra que se divide, ¿cierto? Aquí hay un plano de sombra. Toda esta parte que está acá es más oscurito, hacia adelante. Y hacia atrás aparecen como unas franjas de unos valores que son más oscuritos, como unos surcos en la Tierra, un efecto de sombra mejor de arbolito que se proyecta. Por este ladito. Y en la parte de acá aparece unos planos más claritos. Todo lo que es fondo es más clarito. Aquí entonces vamos a hacer como pequeñas rayitas de sombra, más oscuritas. Por aquí aparece un árbol. Hay un árbol con unas ramitas ahí bien delgaditas. Y atrás hay un plano de sombra aquí, a esta altura de la cabeza. Tomamos como referencia aquí la cabecita. Sería un poquito más abajo por acá. Aparece un plano aquí de sombra. Serán árboles lejanos. Se ve más oscurito el plano aquí. Aparecen los planos de sombra acá. Aquí vamos a hacer esta parte más oscurita. Ya tenemos lista la estructura del león. ¿Cómo se ve ahí? Se ve bastante bien. Y empezamos a trabajar entonces los valores de luz. Ahora vamos a aplicar un lápiz más oscurito para darle más fuerza a nuestro dibujo. Vamos a aplicar los lápices 6B y 8B. Vamos a partir primero por las sombras más oscuras. Entonces dijimos que todo este plano de acá es más oscurito. Ahí podemos repasar con el lápiz y volver a marcar. Empezamos a pasar el lápiz. Y nos vamos por las sombras más oscuritas primero. Aquí empezamos a llegar a la parte de la pata, ¿cierto? Una de las patas delanteras. Y aquí la sombra se separa. Y empieza a tomar parte del pelito aquí la sombra, las partes más oscuritas. Y aquí yo había hecho un plano de sombra, pero estoy viendo que este plano de sombra un poquito más hacia arriba. Entre la carita aquí, vamos a empezar a definir la parte de la sombra en la cara también. Una sombra que se distribuye por el borde de la cara. Por todo este bordecito de la cara es más oscurito. Ya saben que vamos a ir pasando el lápiz, ¿cierto? Una capita, una línea al lado de la otra. Y vamos llenando todos los espacios del papel. Para que se vea la sombrita bien oscurita. Y de poquito vamos metiendo pigmento en el papel. Aquí, por ejemplo, para que quede más oscurito tenemos que volver a pasar el lápiz. Para que se sume una segunda capa. Estamos trabajando con el lápiz 6B, que es un lápiz blando para lograr las sombras más oscuritas.
esta sombrita de este plano viene para acá y aquí aparece un plano intermedio aquí, que es más cortito. Y este plano del pelito oscuro, ¿cierto? Se funde con el cuerpo también acá, que es todo bien oscurito. Acomodamos el lápiz para no pasarnos ahí con la rayita. Le pasamos un poquito en el borde, después vamos emparejando. Aquí también. Y aquí tiene una pequeña caderita aquí, ¿cierto? Se nota el hueso en la cadera más pronunciado. El resto ahí bien oscurito. Entonces se va a ver el contorno del cuerpo nomás acá. El contorno y que se va a recortar del fondo. Aquí, ¿cierto? Se nota entre pelaje y unos pequeños volúmenes, puede ser parte del pastito de atrás también. Aquí viene oscurito. La sombra se mete por la patita hacia abajo, acá bien oscurita. Por acá también más oscurita. Y aquí se ve parte de la colita, habíamos dicho, no se alcanza a ver completa. Aquí hay un volumen de la colita que no se alcanza a distinguir. Tenemos, cierto, la sombra más oscurita del león. Podemos trabajar también un poquito el fondo aquí. Le damos un poquito de sombra por aquí. Hay unos planos que son más oscuritos atrás. También esta parte de la ramita del árbol es más oscuro. Y después las ramitas se van abriendo y se van separando. Aquí vamos pasando el lápiz bien sueltecito para hacer la forma de las ramitas. Aparece un plano que es más oscurito. La foto se corta acá. Nosotros igual podemos inventar un poquito hacia ese lado. Y aquí hay un plano de sombra, sí, que es un poquito más oscuro, pero no es tan oscuro como este, que es el lápiz 6B. Así que podemos pasarle un lápiz B, 4B, ahí vamos viendo. Vamos a pasar el lápiz 4B. Y vamos a trabajar en todo este plano de atrás. Siempre se parte de lo más oscuro a lo más claro, en lo que estamos haciendo ahora en este caso. Partimos por los planos más oscuros, vamos a llegar a las luces, o de lo que está más lejos a lo que está más cerca. En esta ocasión, ¿cierto? Partimos por los planos más oscuros a los más claros. Esto es para ordenar el cuadro, para que ustedes sepan por dónde comenzar, porque uno dice, chuta, ¿por dónde parto? Entonces, o se parte de los valores más oscuros a los más claros, o del fondo hacia los primeros planos. Que ahí en este caso sería todo lo que es paisaje, ¿cierto? Todo lo que está más atrás, y nos empezamos a acercar y terminamos en el león, y lo último sería como la tierra acá abajito.
Vamos a pasar el lápiz bien suelto, ¿cierto? Para poder hacer valores de luz. Ahí está, ahí en los bordes de la hoja le pasa con harto cuidadito. Aquí vamos a ver si tenemos un papelito, porque no conviene poner mucho las manos arriba de nuestro trabajo. Vamos a ocupar este mismo hojita que ocupamos acá para hacer el boceto, para sujetar la hoja. Ahí la sujetamos, ¿cierto? Y vamos pasando el lápiz suavecito y en los bordes. Como la hoja tiene un volumen, ¿cierto? La idea es que de vuelta no vayan a arrugar el papel. Entonces pásale bien suavecito en esta parte. Bueno, y siempre la idea es motivarse con modelos lindos, ¿cierto? Y interesantes. En este caso el león, un hermoso modelo. El rey de la selva, y la musculatura, la belleza que tiene el pelaje, los ojos. Es un animal muy lindo. Entonces, ¿qué más fuente de inspiración que el león? En la clase anterior hicimos al elefante, también un animal que muy lindo, muy tierno, y un animal muy querido por los niños. Aquí hay unos planos que son más oscuritos, son como pequeños puntitos de sombra, donde la maleza y la vegetación va acentuando una sombrita acá. Ahí nosotros lo vamos haciendo, volvemos a insistir con el lápiz, y al momento de sobreponer el pigmento una capita con otra, vamos a lograr esa oscuridad. Ahí aparecen como unos relieves, ¿cierto? Aquí se nota más plano. Lo podemos hacer con la goma, ¿cierto? Y aparece un plano de luz aquí, muy luminoso, como si fuera una nube, una fuente de luz, ¿cierto? Como una nube lejana ahí que absorbe la luz del sol. Entonces vamos a marcar un poquito esa parte más luminosa. Aparece por acá, por aquí entre medio. Aquí también se ven como unas ramitas suaves que van subiendo. Y vamos a tomar el leoncito, lo vamos a correr a un lado para poder hacer esta parte de acá. Esta sombra que es más oscurita, pero no es tan oscura como la sombra del león. Ahí pasamos el lápiz suavecito, ¿cierto? Sin hacer presión, para no lastimar el papel. Y bueno, se corta como a esta altura esa sombra. Aquí este plano de sombra era más arriba, lo estoy dejando un poquito más extenso. El trabajo puede variar un poquito. Lo importante es que se vea lindo, que se vea la profundidad. Y la rama, el arbolito parte más abajo. De poquito empezamos a ajustar acá el dibujo. Y se confunde con las ramitas, ¿cierto? En la sombra, se distribuye por acá arriba. Aquí también aparece el plano de sombra. Después tenemos un patrón más clarito, que es un gris más luminoso. Ahí ya podemos ocupar un lápiz H, ¿cierto? Que es un lápiz más duro, que logra las luces más, o los grises más luminosos. Y pasamos el lápiz suavecito por acá, para lograr ese gris.
Sin hacer presión con el lápiz, lo vamos pasando suavemente por la superficie del papel, que se deslice ahí suavemente, y vamos haciendo los tonos más claritos de los grises. En este caso el cielo acá, alrededor de la zona más luminosa, hay un gris muy clarito. Ahí vamos viendo cómo se ve nuestra obra, ¿cierto? Se ve bastante bien. Para que se vea la profundidad es necesario hacer estos valores de luz, ¿cierto? Que estén lo más fiel posible al modelo. Entonces esta parte tiene que ser un gris más clarito, más suave, que apenas pasen ahí el lápiz sin presión, lo deslizan nomás sobre la hoja, se apoya y se desliza para poder lograr este gris más luminoso. Aquí vamos a acomodar la hoja para pasarle esta parte de acá. Habíamos dicho que los arbolitos son más largos acá, las ramitas se proyectan más hacia abajo aquí, se unen por acá, en un punto por aquí. Y vamos a hacer las ramitas aquí, unas más chiquititas que aparecen, y por acá aparece una más cortita. Ahí, ¿cierto? Y aquí esta parte del fondo también es un gris clarito, pero vamos a comparar, ¿cierto? Es tan clarito como acá arriba, el gris que está acá. Así que también vamos a seguir ocupando el lápiz H para pasarlo suavemente. Lo importante también es que el video no sea muy extenso. Vamos a revisar. Llevamos 38 minutos. Oh, se me cayó el lápiz. Acá, ¿cierto? Y vamos a volver a pasarle el lápiz, el H, que es un lápiz un poquito más duro. Hace los valores más claritos. Y lo pasamos sobre la superficie del papel, ¿cierto? Sin hacer presión. Ahí lo vamos deslizando nomás. Aquí en el borde del papel tenemos harto cuidadito de no pasar a llevar el borde de la hoja. Lo pasamos suavemente. Todas esas rayitas que hicimos son unos planos de sombra un poquito más oscuros. En la foto original pueden ser sombras de arbolitos que están alrededor, ¿cierto? Una sombra que se proyecta de un arbolito sobre la tierra. Y para que no se confundan, porque se va a perder dentro del valor gris, vamos a pasarle un poquito el HB, un poquito este lápiz que es más oscurito, para que se separen un poquito esos valores. Pero tampoco queden tan oscuros. Después nosotros lo controlamos el lápiz y le volvemos a hacer un lápiz, un 2B, un lápiz que marque una sombra mayor. Y aquí también.
Ahí vamos haciendo unos planos que son más oscuritos. Son pequeñas rayitas, puntitos, que le dan una textura a la tierra especial. Dijimos que todo este plano de sombra hacia abajo aquí es más oscuro. Vamos a aprovechar el lápiz HB, ¿cierto? Que es un lápiz más blando que el H, para dar un efecto más de sombra acá hacia acá. Y vamos acomodando la hoja, ¿cierto? Para llegar al borde ahí con harto cuidadito. Y nuestro león mágicamente empieza a transformarse ya, empieza a aparecer cada vez con más detalles, ¿cierto? El fondo es tan importante como la figura. Si yo trabajo bien el fondo, la figura se va a ver ubicada dentro de un espacio. Así que por eso es que le dedicamos tiempo también. El lápiz HB, el lápiz del colegio, ¿cierto? El típico lápiz sale número 2 HB, que es el lápiz normal, ¿cierto? El que más se ocupa. Este estamos pasando en la parte de la tierra acá, en el primer plano. Lo que tenemos que hacer es que este valor sea más oscurito. Y dentro de este plano de sombra aparecen unas sombras que son más oscuritas. ¿Cierto? Y ahí podemos cambiar de lápiz. Cambiamos a un lápiz, tenemos el H, tenemos el 6. Vamos a pasar a un lápiz 4 para que vean cómo logramos las sombritas. Tenemos el 2, el 4 está por acá. Así que vamos a pasar al lápiz 4B. Y de aquí aparecen una sombra, aquí como la tierra se hundió, hay huellas. Está el león que proyecta una sombrita también sobre la tierra. Empiezan a aparecer unas sombras más oscuritas. Ahí lo vamos dibujando de manera bien suelta, ahí, puras rayitas, rayitas, puntitos y formas que den la sensación de textura de tierra. Aquí hay un volumen que es más grande acá, ¿cierto? Como si fuera como una huella que quedó ahí, una piedra que proyecta una sombra. Por este lado también tiene un efecto más de sombra aquí. En esta parte de acá, aquí también se nota más sombra acá, unos planos más. Fíjense lo lindo que va quedando el león. De a poquito estamos trabajando el fondo. Solamente el fondo, después de haber dado esa sombra, todo lo demás fue fondo. Así que vamos trabajando, vamos dando un plano de sombra, después volvemos a repasar las partes más oscuritas. Aquí pasamos el lápiz como pequeñas rayitas de sombra, ahí que marque unas zonas más oscuritas, pero son pequeños puntitos de rayitas.
Que ganas de llegar luego al león, pero tenemos que tener paciencia y avanzar de a poquitito. Dejamos el lápiz 4B, nos pasamos al H, lo vamos a buscar por acá, debe estar en estos que están acá afuera. Lápiz H, ¿cierto? Para hacer un tono suave de fondo, unificar todo el fondo. No se va a ver ese espacio blanco separado. Ahí usted, lo ideal es que no tomen la hoja con las manos para que no se manche con la grasita de la piel. Con un papel confort o algo, ponen adelante una servilleta, la ponen acá arribita y ahí apoyan, sujetan la hoja. ¿Cierto? Y dijimos que los lápices H son lápices que hacen los valores más claritos, porque el grafito es más duro, entonces se desprende con más dificultad y da los tonos más claritos, los que están acá en la tierra. Pasamos el lápiz suavecito entonces, sin esa presión. Y le vamos pasando, ¿cierto? Vamos a terminar este plano de acá y vamos a ver cuántos minutos llevamos, porque la idea es que sean videos de 45 o 50 minutos, que no sean tan extensos, para que ustedes puedan trabajar en su casa de manera tranquila. Y seguimos avanzando a la próxima clase. Vamos pasando el lápiz entonces acá para sellar esta parte, es unificar el fondo. Y en esa parte que reservamos era un poquito más oscurito. Vamos a pasar el lápiz 4B, pero de manera muy suave, porque tampoco están oscuros los valores. Entonces la idea es que no quede tan oscurito, sino que sea una sombra un poquito más oscurita nomás. Ya tenemos ya nuestro leoncito, ¿cierto? Lo que es parte del fondo, bien avanzadito. Tenemos la parte de los primeros planos también bien avanzado. Vamos a ver cuántos minutos llevamos. 49 minutos, entonces lo dejamos para la próxima clase. Así como en las películas, ahí vamos a terminar la segunda parte final de nuestro leoncito, lo tenemos bien avanzado. Ahí ustedes pásenle el lapicito aquí con todos los detalles y con toda la paciencia para hacer el efecto de tierra. Y van imitando exactamente la sombra que ven allá en el modelo. Por supuesto que el modelo también se va a compartir para que lo trabajen y puedan avanzar desde sus casas. Y nos vemos todos los días martes en Cultura Machalí, ¿cierto? Esta página de Facebook donde se hace mucho, se apoya el arte, la ilustre municipalidad de Machalí apoya la cultura y el arte. Ahí hay mucha información para que vayan y accedan a ella, de cantantes populares, está todo a la mano, de baile, entretenido, danza moderna. Así que los invito a la página de Cultura Machalí. Vamos a bajar un poquito la imagen para que vean hasta dónde llegó la imagen del león, y nos vemos entonces el próximo martes. Que tengan una muy linda tarde y que disfruten de Cultura Machalí.